Bueno, ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto la clase pasada todo lo relativo a... ¿Están viendo el Power? Sí, profe. Sí. Bien. Pregunto siempre lo mismo porque... Esperen un segundito. ¿Será posible? No sé qué le pasa a esto. Bien, recuerden que nosotros habíamos caracterizado toda la cuestión de la extinción de la comunidad como un proceso. Un proceso que puede llevar su tiempo y en consecuencia hay que fijar algunas reglas a través de las cuales vamos a establecer la masa de gananciales y luego vamos a dar paso a una serie de operaciones con la finalidad de que podamos partir esa masa ganancial en mitades como requiere el Código Civil y Comercial y que por otro lado también nosotros caracterizamos como el elemento fundamental del concepto de comunidad. Este compartir una masa de bienes que se ha ido acumulando durante el matrimonio y que comprenden todos los bienes adquiridos a título oneroso. Vimos también que hay distintas causas por las cuales la comunidad se extingue, desde la muerte comprobada o presunta hasta el pedido de modificación del régimen matrimonial convenido, que sabemos que se puede realizar a través de una convención matrimonial o se puede pedir una vez que transcurre un año del matrimonio. Luego nosotros analizamos los distintos supuestos que trae el artículo 475 y prestamos especial atención a la separación judicial de bienes, que se trata de un procedimiento donde a partir de la configuración de alguna de las 4 situaciones que enumera el 477 y que vimos por separado, uno de los cónyuges, justamente el que no se encuentra dentro de las situaciones descritas, puede solicitar que se extinga la comunidad y a partir de ese entonces las relaciones económicas entre los esposos se rija por el régimen de separación de bienes. Por supuesto que la separación judicial de bienes es un trámite ciertamente contencioso, porque se trata de una alteración extraordinaria de lo que es obligatorio para los esposos, es decir, de mantenerse en comunidad mientras se dan las situaciones normales, o acaece la disolución por muerte, muerte presunta, divorcio o nulidad. Luego nosotros vimos en qué momento opera la extinción de la comunidad, diferenciando los distintos supuestos, cuando media sentencia de separación, perdón, de separación judicial de bienes, nulidad de matrimonio o divorcio, la sentencia extingue la comunidad con efecto retroactivo a la notificación de la demanda. Y si ha ocurrido separación de hecho entre los esposos, comprobada esta separación de hecho, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de la separación de hecho. Excepcionalmente también el juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo cuando se prueba que hubo fraude o abuso del derecho en contra de alguno de los cónyuges por parte del otro, escondiendo bienes o amparándose en falsas declaraciones de ser soltero para incorporar a sus bienes propios bienes que hubiesen correspondido ingresar como gananciales y por ende compartir por mitades con su otro cónyuge. Y ahora vamos a entrar a analizar lo que se llama indivisión poscomunitaria, que es el periodo
que ocurre entre la situación de separación, de disolución, es decir, por ejemplo, desde la interposición de la demanda, la notificación de la demanda y hasta la sentencia, incluso posterior, porque la sentencia de divorcio disuelve la comunidad con efecto retroactivo a la notificación de la demanda, pero eso no significa que en la realidad los bienes gananciales ya se hayan liquidado y partido. Fíjense ustedes que la sentencia de divorcio hoy por hoy es independiente de componer los acuerdos en el convenio regulador. De hecho, incluso dicen que la sentencia puede ser decretada antes de la resolución del convenio regulador. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que posterior a la sentencia de divorcio, de nulidad, e incluso en el caso de la muerte, fíjense que en el caso de la muerte es más patente lo que les digo, continúa un proceso en el cual nosotros tenemos que verdaderamente liquidar un patrimonio general. Por eso debemos fijar algunas reglas aplicables en este periodo que puede llevar meses, en algunos casos hasta años, cuando se tratan de una cuantía de bienes importantes o existen dificultades en la calificación de los bienes. Por eso Belucio dice que es la situación en que se halla la masa de bienes gananciales desde la disolución de la sociedad conyugal, como se comentaba antes, hasta la partición. Y lo interesante es que en esta indivisión postcomunitaria, y como señala Belucio, existe un derecho pro indiviso por partes iguales entre los cónyuges con respecto a sus bienes, es decir, que de alguna manera y transitoriamente se convierten en condóminos o copropietarios. Durante la indivisión comunitaria nosotros tenemos que distinguir, digamos, dos masas de bienes, o dos masas, las que están compuestas por los activos, es decir, por todos aquellos créditos y bienes líquidos existentes a la disolución de la comunidad, aún contando los que están pendientes de percepción, aunque ya han sido devengados, como los honorarios profesionales que ocurrieron con una fecha anterior a la disolución. Todo eso debe computarse también con los frutos, las rentas y los productos de los bienes gananciales obtenidos pero aún no percibidos por distintos motivos, hasta por motivos materiales. Entonces todo eso va a formar parte de los activos. Y en cuanto a los pasivos, en realidad estamos contando los créditos o deudas que aún los cónyuges no han satisfecho con terceros y que fueron, por supuesto, adquiridas durante la vigencia de la comunidad. No vamos a incluir en el pasivo las recompensas, porque las recompensas tienen otra naturaleza. Cuando hablamos de pasivo, estamos refiriéndonos a los créditos en favor de terceros que cada uno de los cónyuges, por deudas contraídas durante la comunidad y que resultan cargas, se deben satisfacer. ¿Cuáles son las reglas entonces que vamos a aplicar? El código de Belezarsfield no tenía de manera clara y detallada la solución a algunas circunstancias que eran fácilmente previsibles. Vélez hizo una remisión para la liquidación de la sociedad conyugal en aquel entonces a las reglas aplicables a la herencia, pero esto no es igual, más allá que la liquidación de la comunidad dentro de, al fallecer uno de los cónyuges, se hace dentro del juicio sucesorio, las reglas cambian de manera notable cuando ambos cónyuges viven. Entonces, por ejemplo, Belucio no había resuelto, Vélez no había resuelto esto que señala Belucio, el carácter de proindiviso que tienen los bienes con respecto a ambos cónyuges. Tampoco resolvió cómo se toman las decisiones con respecto a los bienes gananciales durante este periodo. Piensen que si estamos hablando de que hay un derecho proindiviso,
Ya, por ejemplo, el 469 con respecto a la gestión de los bienes gananciales ya no se aplica. No existe libertad de gestión con los bienes gananciales no registrables, porque ahora todos los bienes gananciales, sean muebles o inmuebles, son de ambos cónyuges. Y en consecuencia, la disposición de los bienes gananciales, muebles o inmuebles, deben hacerse de manera conjunta, porque son copropietarios o condóminos. Lo mismo ocurriría en principio con la administración de los bienes, debería hacerse de manera conjunta. ¿Y qué pasa con respecto a los acreedores, ¿no? Los acreedores, ¿a quién tienen que demandar si ahora los cónyuges o excónyuges durante la indivisión postcomunitaria tienen un derecho proindiviso? ¿Deben demandar a ambos cónyuges? En este caso, incluso hasta correría el riesgo o la ventaja de que si un cónyuge es insolvente, su acreedor podría ir contra los bienes del otro cónyuge basado justamente en este carácter proindiviso de la masa ganancial. Pero todo esto que no fue resuelto en el Código Civil durante su vigencia fue comentado por la doctrina y la jurisprudencia fue adoptando diversos criterios de solución que hoy por hoy están incorporados al Código Civil y Comercial. Para empezar, la administración de los bienes gananciales a nombre de cada uno de los cónyuges va a continuar bajo su administración. Sucede que, a diferencia de lo que ocurría durante la vigencia de la comunidad, ahora debe rendir cuentas. Por supuesto que si hay oposición a que se administre alguno de los bienes gananciales, por ejemplo, un giro comercial, en ese caso deberá resolverlo el juez o aplicar las reglas de la administración conjunta. Porque no existe, digamos, un derecho exclusivo del excónyuge a la administración de los gananciales a su nombre, sino que la ley, para facilitar la gestión de esos bienes, en principio se lo adjudica a cada titular, pero no es un derecho, sino que es una facilidad de la ley. De ahí que un cónyuge pueda oponerse a que el otro administre, aunque sea temporariamente, un bien ganancial a su nombre. Por supuesto que esto también puede ser acordado por las partes, puede haber un convenio que rija durante la indivisión postcomunitaria, donde dos cosas: los cónyuges se reconocen mutuamente la capacidad de administrar bienes gananciales a nombre de cada uno, arreglando también el periodo o la periodicidad de la rendición de cuentas, porque ahora ya se gestiona de manera cruzada en nombre del otro, y también se puede pactar el uso y goce de los bienes gananciales. Muy común, por ejemplo, que la vivienda que era ganancial, donde estaba el asiento del hogar conyugal, sea motivo de este acuerdo, independientemente de que haya un derecho alimentario a favor de los menores que conviven con uno de los padres. Pero como ambos cónyuges tienen derecho a gozar de la vivienda y además de recibir el 50% del valor de la vivienda por ser ganancial, esto puede ser materia de pacto. En caso que sea discutible, nosotros ya sabemos que existe un procedimiento judicial de atribución de la vivienda donde el juez valorará distintos aspectos que ya tratamos en la primera parte de la materia, en el cuatrimestre anterior, y que volvimos de todas maneras a repasar cuando vimos las cuestiones económicas del matrimonio. Así que nos remitimos a eso. El uso y goce excluyente, en principio, puede estar exento de alguna contribución económica por parte de quien lo lleva adelante. Imaginemos que se trata de un negocio y un negocio conjunto que ahora decide explotarlo uno de ellos y eventualmente los posibles frutos que se hubiesen podido percibir por alquilar el negocio no van a estar presentes. En ese caso se podría establecer algún tipo de canon por el uso y goce excluyente por parte de uno de los cónyuges de este comercio, este inmueble de comercio que yo les decía.
con mayor rigurosidad hay que rendir cuentas de los frutos que cada uno de los cónyuges percibe de los bienes gananciales. Tengamos en cuenta que a partir de que opera la disolución de la comunidad, todos los frutos de los bienes propios dejaron de ser gananciales. Por ejemplo, ya los sueldos ya deben figurar en mi patrimonio. Estos los vamos a llamar personales para diferenciarlos de los propios y los gananciales. Pero aquellos honorarios, aquellos sueldos, aquellas rentas o intereses de bienes gananciales o bienes propios durante la comunidad que fueron devengados, pero no fueron percibidos sino después de la fecha de disolución de la comunidad, esos deben ser incorporados a la masa ganancial porque fueron generados, fueron devengados vigente la comunidad. Con el tema de los terceros acreedores, el Código Civil y Comercial asume las reglas que la doctrina y la jurisprudencia habían conformado, habían organizado, y en este caso cada acreedor seguirá respondiendo, cada cónyuge deberá seguir respondiendo ante su acreedor conforme habíamos visto en el 467. Es decir, que acá se mantiene el principio de división de deudas, el principio de limitación de la responsabilidad, pero también se mantienen los casos de solidaridad que vimos en el 461 y que vimos con relación a la segunda parte del 467 en cuanto a la corresponsabilidad cuando se trata de gastos de reparación de los bienes gananciales, aunque limitándonos a los bienes gananciales del cónyuge no deudor. La indivisión postcomunitaria no es una situación permanente, y al igual que la masa hereditaria, se tratan de patrimonios que están reunidos por imperio de la ley. Es decir, que se trata de una indivisión de alguna manera forzada y que está atada al conjunto de operaciones a través de las cuales se va a terminar liquidando o identificando los bienes sobre los cuales va a caer la división por mitades. Por eso que la comunidad en este periodo es básicamente partible, y cualquiera de los cónyuges, recuerden ustedes, en el convenio regulador, en la propuesta de convenio regulador, puede solicitar o solicitará la liquidación de la comunidad y propondrá alguna serie de reglas o podrá solicitar que se le adjunte alguno, que se le adjudique alguno de los bienes, etc. Pero no se trata de una situación en la cual deban permanecer los excónyuges de manera indeterminada, sino que se trata de un proceso de liquidación que debe terminar necesariamente con la partición de la masa. Tampoco había reglas claras en el Código Civil de Vélez, sino que uno iba componiendo el procedimiento partitivo, tomando normas de distintas partes del Código de Vélez e incluso utilizando normas procesales con la dificultad de que cada provincia rige su procedimiento. Con lo cual, el Código Civil y Comercial tomó la tarea de regular la cuestión del proceso partitivo, esclareciendo de qué se trata una recompensa, de cómo se evalúan las recompensas, porque también el Código Civil de Vélez era bastante confuso, y más aún cuando se hizo una modificación a este aspecto por la ley 17711. Ahora las reglas son bastante más claras y queda esclarecido cómo es el procedimiento y cuáles son los valores a tomar para el caso de las recompensas. La liquidación de la masa ganancial nos va a llevar a través de distintos trámites, que incluye, primero lo que estuvimos trabajando a lo largo de esta última parte, que es la calificación de bienes. Recordemos que el artículo 466
presume que todos los bienes existentes a la disolución de la comunidad son gananciales, salvo prueba en contrario, y entonces, para que los cónyuges quieran evitar, o que los cónyuges intenten evitar que los bienes propios queden convertidos en gananciales, tienen que reclamar el carácter propio de ciertos bienes y además probarlo. Y esto es el procedimiento de calificación de bienes que nosotros vinimos practicando y que por eso están los listados del 464 y 465. ¿Cuál va a ser el segundo paso una vez que nosotros ya separamos los propios de los gananciales? Bueno, ahora tenemos que identificar todos los gananciales. ¿De qué manera identificarlos? Haremos un inventario de los mismos y además haremos la evaluación de los mismos, ¿sí? ¿Cuánto está valiendo cada uno de los bienes gananciales en poder de un cónyuge y en poder del otro? Y por supuesto también incorporar en la cuenta particional los créditos pendientes de percepción, los frutos, las rentas y los productos de los bienes propios, productos de los bienes gananciales. Porque de esa manera nosotros vamos a tener una idea general del activo, cuidado, del activo, porque el activo líquido se va a determinar una vez deducidas las deudas y una vez elaboradas las recompensas. Y ahora vamos a ver el tema de las recompensas de manera puntual. Las recompensas se deben evaluar de dos maneras. Siempre va a ser en beneficio de los cónyuges tomar el menor de los valores que resulte de tomar dos extremos. ¿Qué dice el 493? Dice, el monto de la recompensa es igual al valor de los valores que representa la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad al día de su extinción, apreciados en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquellas. Es decir, ¿cuál va a ser el monto? Bien, el procedimiento sería el siguiente. Nosotros tenemos que determinar dos valores. El primer valor radica en el gasto en la inversión o la erogación que un cónyuge realizó con dinero propio a favor de la masa ganancial o con dinero ganancial a favor de su beneficio propio, por un lado, y por otro lado, ¿cuál ha sido el provecho, utilidad o beneficio que se obtuvo con esa inversión al tiempo de la extinción de la comunidad? Y así vean ustedes que, por ejemplo, nosotros hablamos en su momento de un quincho, de una pileta, cuando hablamos de uno de los casos, ¿no? Nosotros tenemos que invertimos, uno de los cónyuges invirtió, pongámosle, 1 millón de pesos en la construcción de un quincho y una pileta en el año 2010. Luego nosotros tenemos que remitirnos con ese valor al momento de la extinción de la comunidad y fijarnos cuál ha sido el beneficio, si se mantuvo el beneficio. Por ejemplo, gracias a esta inversión de 100.000 pesos, el beneficio que obtuvo la propiedad en general ha sido un 30% del valor de la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, si la casa quinta que había heredado, creo que era en ese momento el caso de Jimena y Pablo, no me acuerdo ahora, que había recibido él, estaba evaluada en 5 millones de pesos. Le agregamos 1 millón de pesos que utilizó él con dinero ganancial para el quincho y la pileta. Es decir, que gracias a eso ahora la casa quinta vale 8 millones de pesos. Entre el valor de la casa quinta y lo invertido hay una ventaja de 2 millones de pesos al momento de la extinción de la comunidad. Ese es el valor que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?
reitero, si nosotros teníamos 5 millones más 1 millón de las mejoras, tenemos 6 millones, pero al momento de la extinción de la comunidad, la propiedad vale 8 millones, evidentemente el provecho que ha obtenido el cónyuge utilizando dinero ganancial es de 3 millones y este es el valor que debe reintegrar como recompensa a la comunidad. Lo mismo al revés, ¿sí? Con dinero propio en un inmueble ganancial, podemos hacer la inversión. En una casa quinta ganancial, invirtió una herencia para instalar el quincho y la pileta, y entonces es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el quincho, como vemos ahora en la filmina, el quincho se hubiese derribado para construir otra habitación o nada? En ese caso, el valor evidentemente disminuye. Cuando tenemos estos dos valores, que estaría la diferencia entre 1 millón, que fue lo que me costó la pileta y el quincho, y los 3 millones de más que gracias a la pileta y el quincho se evaluó la casa quinta, yo tengo que tomar el menor valor. Es decir, que en el caso donde se revaluó la casa quinta, que valía 5 en 8, aunque haya gastado 1 millón, yo voy a deber 1 millón y no los 3. Entre los dos valores, digamos, es el menor siempre, claro, entre los dos. Exactamente, o sea, yo aparezco en principio con una recompensa equivalente a 3 millones, que sería el beneficio. Pero el código me dice que voy a tomar el menor de los valores. Entonces tengo 1 millón que fue el gasto de inversión para, lo invertido para la casa, para el quincho y la pileta. 3 millones el valor que adquirió gracias a eso, por una cuestión de mercado, la casa quinta. El código establece que de estos dos valores siempre me voy a referenciar con el menor. ¿Qué pasa si la casa se hubiese depreciado por cualquier circunstancia? En cambio de 5 millones baja su precio a 3 millones. Entonces, aún con la casa quinta es probable que no sobrepase los 5 millones. Sin embargo, yo voy a tener que devolver el valor de la inversión. ¿Sí? Esto no lo contempla el código, pero es absolutamente razonable, porque las cosas se benefician o se pierden para su dueño. En este sentido, si por algún motivo externo a la propia actividad del dueño, su inmueble propio, donde invirtió para un quincho y una pileta, termina depreciado, puede dar distintos motivos, sin embargo subsiste el valor de la inversión, porque en su momento, cuando hizo esta erogación, empleó bienes gananciales en su beneficio. Si no, llegaríamos a la conclusión de que si el bien propio perdió valor por debajo de lo que valía al momento de la inversión de la pileta, hasta podría quedarse con la pileta y el quincho habiendo utilizado dinero ganancial. Y esto el código no lo autoriza de ninguna manera, con lo cual siempre como mínimo se va a deber el valor de la inversión. La fórmula que utiliza el 493 está tomada del derecho francés y está vinculada a los valores reales de mercado, y se supone que se llevó adelante esta fórmula para las cuestiones derivadas de la inflación, las distorsiones que genera la inflación. Claro está que habríamos que reestudiar esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hoy por hoy estamos cursando una economía bimonetaria, donde ciertos bienes valen en pesos y otros bienes valen en dólares. En consecuencia, es muy probable que, medido en dólares, los beneficios puedan llegar a ser artificialmente más altos de lo que en su momento significó
la erogación. No es lo mismo 1 millón de pesos invertidos en el año 2010 en valores de dólar que 1 millón de dólares, 1 millón de pesos actualizados por inflación al 2020 o actualizados por el valor del dólar al 2020. No sé si me explico. Claro, porque por la fluctuación del dólar lo está diciendo, ¿o no? Exactamente, porque tampoco los procesos inflacionarios están atados. Fíjense que si nosotros tuviésemos que medir la inflación por lo que aumentó el dólar a lo largo del año en promedio, tendríamos una inflación por arriba del 90%, cosa que no sucede. Entonces también la fórmula del 493, que objetivamente es clara, tiene en cuenta economías de cierto equilibrio, como ocurre, por ejemplo, en Francia, donde la inflación normalmente no sobrepasa el 5% y en consecuencia los valores constantes de la inversión de recompensas a favor o a favor del cónyuge o de la comunidad tienen otro significado. Por eso nosotros podemos decir que siempre se va a tomar la suma menor, el valor menor, pero acá es muy difícil que haya un valor menor, excepto que haya habido extinción de la cosa por hecho fortuito. Imaginemos, no sé, un terremoto, una inundación, ¿no? Pero como esto es algo extraordinario, lo que ocurre es que las recompensas van a estar no reflejando objetivamente lo que corresponde. Diría que al revés, las recompensas pueden llegar a ser exageradamente favorables al cónyuge en su patrimonio propio o exageradamente desventajosas en el haber ganancial. Además, les aclaro, las recompensas no se debe dinero, no se integra. Las recompensas, cuando son a favor de la masa ganancial, se incorporan como existentes. Por ejemplo, pongamos por caso que a la finalización de la comunidad, el activo total de la comunidad son 10 millones de pesos. Este es el activo líquido. Los cónyuges tienen, o los excónyuges tienen, entre inversiones y entre propiedades gananciales, 10 millones de pesos, de dólares, lo que se les ocurre, 10 millones de algo. Pero resulta ser que a lo largo de la comunidad, uno de los cónyuges utilizó dinero ganancial en el haber propio. Por ejemplo, 4 millones de pesos. Estas recompensas son contables, es decir, que nosotros vamos a computar una masa ganancial de 14 millones, 10 millones líquidos y 4 millones en recompensas. Bien, de acuerdo a la regla del código, ¿cuánto le correspondería a cada cónyuge? Si dividimos por mitades, ¿cuánto le corresponde a cada cónyuge? ¿Cuánto dijo que eran? ¿10? Dije, presten atención, por favor, porque si les toca esto a todos les digo, ¿no? Si esto les toca en el examen, van a estar en problemas. Nosotros al activo líquido, 10 millones, le tenemos que sumar las recompensas a favor de la comunidad. En este caso dijimos 4 millones. O sea que en total la comunidad tiene un valor de bienes de 14 millones. Si la división de la masa es por mitades, ¿cuánto le corresponde a cada cónyuge? 7 millones, ¿no es? 7. Bien, tenemos, pero ¿cuánto tenemos en total líquido? ¿10 millones nos dijo, profe? Claro. Entonces,
al cónyuge que no tiene recompensas a favor de la comunidad, le vamos a dar los 7 millones, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto le queda al otro? 3. Claro, ese va a recibir 3 en la mano. ¿Por qué 3 en la mano y no 7? Porque ya recibió 4. Sí, sí, sí. De alguna manera estamos hablando de que se le ha, digamos, esto quizás es medio una barbaridad lo que voy a decir, pero suelo decirlo, es como que se le anticipó una suma de dinero en concepto de liquidación de comunidad. Por supuesto que estos valores, estos 10 millones más estos 4 millones, suponen que nosotros ya hicimos los cálculos del artículo 493. O sea que son valores reales. Por eso digo 10 millones como puede haber hecho cualquier otra cifra. Pero fíjense ustedes que en realidad los 4 millones de recompensas se le adjudican al 50% del cónyuge que debe la recompensa. El mismo procedimiento, pero en sentido inverso, se tiene que realizar si la recompensa es a favor de uno de los cónyuges. Es decir, que si un cónyuge colocó 4 millones a favor de la comunidad, será al revés. Él tendrá que recibir los 7 millones y el otro los 3, porque lo que corresponde dividir es 10 menos 4, porque esos 4 millones fueron plata ganancial que aportó el cónyuge, plata propia que aportó el cónyuge a favor de la masa ganancia. Es lo mismo que acabo de decir, pero en sentido inverso. ¿Qué pasa? Bueno, hay otro tema con la cuestión de la evaluación de los bienes, ¿no? También acá se va a utilizar la regla del 493. Porque también para el valor de las recompensas yo tengo que tener en cuenta cuáles son el valor de los bienes que, por ejemplo, recordemos nosotros que se pueden, cuando yo adquiero bienes con mayor porcentaje propio que ganancial, el bien va a ser considerado propio, pero yo también debo una recompensa. Sin embargo, en este caso estamos hablando de bienes que están constantes, ¿no? Entonces, acá se aplica una regla muy parecida. Nosotros tenemos que tener en cuenta al momento efectivo en que se tiene que devolver la recompensa, el valor que tenía a la fecha de disolución y el valor que tiene al tiempo de la liquidación, el menor de los valores. Si nosotros empezamos, por ejemplo, a la notificación de la demanda de divorcio, un bien de estas características valía 100 y al tiempo de la liquidación vale 120, bueno, la recompensa se establece en 100 o su equivalente, pero podría ser al revés, que el precio del bien, el valor del bien haya disminuido. Esto es lo que, por ejemplo, podría ocurrir con un automotor. Los automotores claramente van perdiendo su valor con el tema del uso. Si yo al tiempo de la disolución compré, por ejemplo, en parte con dinero propio y en parte con dinero ganancial, una camioneta, como el caso de Juan Antonio, donde coloqué mayor parte propia que ganancial, ese porcentaje ganancial, por ejemplo el 40%, se va a tomar en cuenta cuánto era el 40% de la camioneta a la fecha de disolución, en este caso a la muerte de Juan Antonio, y cuánto vale al tiempo en que efectivamente se va a liquidar, es decir, cuando ya hicimos todos los procesos de inventario, pago de deudas a terceros, evaluación. Entonces, es muy probable que si esta camioneta habíamos fijado en 25.000, ¿se acuerdan al momento de la disolución, al tiempo de la liquidación? Es muy probable que en el mercado valga menos. Si ha pasado mucho tiempo, porque el automotor usado suele depreciarse. Y entonces, el 40% de aprovechamiento que hizo Juan Antonio de los bienes gananciales será el monto menor con relación al monto
al tiempo de la disolución de la comunidad. Pero volvemos a esta dificultad de una economía bimonetaria donde los precios están dados para mantener cierta regularidad en el poder adquisitivo en otra moneda que no es la de curso legal en Argentina, los dólares, ¿va? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión de cómo evaluamos la recompensa. Normalmente parece ser que el mejor criterio sería tener en cuenta el mercado o el valor intrínseco. A mí me queda la duda, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, aquellas recompensas que se hacen sobre inmuebles, como por ejemplo las mejoras en los bienes inmuebles propios, teniendo en cuenta la distorsión de valores que hay por efecto de la cotización en dólares de los bienes inmuebles. Esto también es un buen tema de investigación. Ahora, ¿qué criterios de evaluación de las recompensas están teniendo en cuenta los jueces? Tengamos en cuenta también que a partir del reclamo de la recompensa, el tiempo que tarde el cónyuge en efectuarla puede generar intereses compensatorios y punitorios. Cuidado con esto. ¿Qué sucede si cuando vamos a dividir la comunidad, la masa de bienes, resulta ser que no alcanza con los activos líquidos? Imaginemos que es mayor las recompensas o lo que fue tomando uno de los cónyuges durante la comunidad que con respecto a los bienes líquidos. Si fuese al revés, si en cambio de ser 10 millones líquidos hay 4 millones líquidos y 10 de recompensa, evidentemente cuando nosotros vayamos a tomar los bienes del cónyuge que no tiene la recompensa, no va a tener efectivamente el 50% que le corresponde. En este sentido, se puede avanzar sobre los bienes propios del cónyuge que tomó recompensas o que tomó valores gananciales a su favor, y por eso el código dice que se atribuye un crédito de un cónyuge contra otro si hay insuficiencia de la masa ganancial debido a que se ha tomado más recompensas que lo que se puede responder de la adquisición de gananciales. Bueno, vamos efectivamente a la cuenta particional. Le dijimos nosotros que habíamos hecho un inventario de los bienes gananciales, habíamos hecho una evaluación de los bienes, establecimos el método de las recompensas, fijando sus valores y el estado de los bienes para saber efectivamente qué se debe computar a la masa ganancial o qué se debe al cónyuge de la recompensa, y ahora nos queda, por supuesto, el activo líquido, ya desinteresamos a los acreedores. Entonces el código dice que debe partirse por mitades. En este sentido parece que la regla del Código Civil y Comercial es absoluta, ¿no? Dice deberá entregarse por partes iguales. Sin embargo, la doctrina admite que si bien este es un principio, no se trata de una regla inalterable. Los cónyuges pueden pactar la atribución preferencial de algunos bienes, de la explotación de un comercio, de algún bien ganancial que pueda eventualmente ser una disminución del 50%. Imaginemos por caso de que el 40% de los bienes gananciales está constituido por un emprendimiento agropecuario, y es que está a cargo de uno de los cónyuges, que lo explota uno de los cónyuges, y por supuesto tiene naturaleza ganancial, si no, no estaría en la masa ganancial. Si nosotros vemos
que esto le trae ventaja al cónyuge que lo lleva adelante, que lo explota, puede pedir que se le adjudique este bien, aunque represente menos de lo que le corresponde, es decir, el 40% se queda con el otro 60%, con la ventaja de que quien recibe menos por un lado, las expectativas hacen que ya tenga una explotación agropecuaria en marcha. Hablo de esto porque parece que el campo es lo que se mantiene más o menos en constancia, porque si nosotros trasladamos esta situación al año pasado, imaginemos que se celebró un convenio donde el señor decidió quedarse con el restaurante ganancial que representa el 40% de la masa y le dejó el 60% a la mujer, lo agarró la pandemia y lo mató, ¿no? Entonces, bueno, también, ojo, no hay derecho de reclamo una vez que se pacta esto, porque son circunstancias externas a los comportamientos o conductas de los cónyuges. Pero bueno, lo que quiero decir es que las condiciones futuras en las cuales termina un bien adjudicado, un bien ganancial adjudicado a uno de los cónyuges, no es responsabilidad del otro. Pero con esto significó que los pactos, en tanto y en cuanto reflejen objetivamente un poder de negociación igual entre los esposos, es respetado. Ahí chequeé la otra vez una sentencia donde el juez rechazó la división de bienes practicada entre los ex esposos, recorriendo el historial de violencia conyugal entre ambos, y llegó a la conclusión de que este pacto, que una vez firmado y llevado adelante fue desconocido por la cónyuge, tenía como factor preponderante una presión o un maltrato psicológico sobre la mujer, es decir, que ella no había cedido, por ejemplo, la propiedad de un automotor con libertad. Y lo tiró todo para atrás, es decir, que dijo que los factores de negociación igualitaria y equitativa que promueve el Código Civil y Comercial no aparecen cuando existe un ambiente permanente de violencia de género. Fallo muy interesante. Profe, entonces, si se hace, por ejemplo, con libertad, y a uno le queda el 60% y a otro el 40%, o como dijo usted, se le adjudica, por ejemplo, no sé, un campo, o lo que sea. El que se queda, digamos, con menos, se queda con menos, pero no recibe una recompensa por parte del otro para equiparar, queda directamente... No hay recompensa, porque esto es una... Es decir, siempre nos hemos preguntado si la partición por mitades era de orden público y en consecuencia no se podía avanzar. Originalmente la doctrina interpretó que sí, que era de orden público, porque los cónyuges bajo el régimen de sociedad conyugal de Vélez no podían modificar absolutamente nada. Pero como por otro lado Vélez adjudicaba las reglas de partición de la sociedad conyugal, emparentándolas con la herencia, los herederos también, dentro de lo que significa la partición de la herencia, pueden tener distintos tipos de negociaciones con respecto a los bienes. Entonces dijo que, sobre todo cuando comenzó el divorcio por razones objetivas, a partir del año 68, y especialmente cuando se sancionó la ley 23.515 de divorcio vincular en el año 87, se dijo que todos aquellos pactos que promuevan un ordenado divorcio entre los esposos debía respetarse, aun cuando podría observarse una modificación de la pauta de la partición por mitades. En realidad también se toma como negociación de buena fe que uno de los cónyuges aliente recibir menos del 50% manifestando que es razón de utilidad. En el caso que yo les digo, el juez advierte que la mujer fue obligada a ceder un bien
que si bien no descomponía la parte equitativa, significaba futuro una ventaja importante para el cónyuge que presionó para obtener ese bien, ¿no? Por eso digo, acá no hubo libertad, porque en realidad lo que hubiese querido la mujer era vender el bien y llevarse el 50%. Por eso es que hoy se admiten negociaciones. Ustedes recuerden que los jueces tienen amplias facultades de intervenir en el convenio regulador, y si consideran que el convenio regulador no respeta la igualdad jurídica entre los cónyuges, puede actuar y barajar y dar todo de vuelta. ¿Sí? Recuerden que si nosotros tenemos dificultades en la división de los bienes, el juez la va a llevar adelante conforme pautas objetivas. Y lo último que vamos a ver, muy acotadamente, porque apenas son 4 artículos, es el régimen de separación de bienes, que es el régimen alternativo a la comunidad, que nosotros ya sabemos de qué se trata. Existe total independencia patrimonial entre los esposos, cada uno dispone y administra libremente, no tiene que rendirle cuentas y tampoco tiene que, si vende sus bienes registrables, pedirle autorización al otro. Y respetar obviamente lo que son las pautas de contribución a los gastos comunes, también el respeto de la vivienda donde habita la familia, y por supuesto ya vimos la obligación solidaria ante determinado tipo de gastos, como son necesidades ordinarias del hogar y como son la manutención y educación de los hijos. Y bueno, cuando se disuelve el matrimonio, cada uno se lleva los bienes, y si existen diferencias entre ellos, no son recompensas, sino que son créditos de uno contra otro, ¿no? Acá no existen posibilidades de recompensas, porque la recompensa o compensación es típico de la comunidad de bienes. Bueno, acá tenemos algunos fallos, pero no los vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? No, profe, no, por ahora no. ¿Se animan a hacer un Kahoot? Bueno, ¿Sí? Espérenme un segundito. Bueno, es un Kahoot extenso, porque vamos a repasar toda la materia. A ver, esperen si lo puedo enganchar desde acá. No. Recuerden que para el Kahoot tenemos que utilizar el celular, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí, sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí.
profe. Sí. ¿Se Sí, ve la profe. pantalla? Sí, sí. Bueno, recuerden, vayan a kahoot.it. Acuerden, pónganse el nombre. Tengan a mano, no sé si van a tener tanta velocidad para leer, pero tengan a mano el Código Civil Comercial. Bueno, me están faltando... ¿Están teniendo problemas para ingresar? A ver. No, profe, igual faltan 2 personas nada más. Sí. Mariana y Marina faltan. No, faltan más personas. Acá hay menos. Bueno, ahí va. A ver, saqué la música.
Bueno, estuvo peleado, ¿eh? Estuvo peleado ahí. Bien, bien. Espero que se hayan sentido más o menos cómodos con esto. Cómodas, ¿va? Alexis, te come el plural femenino. No pasa nada. Escúchenme, cualquier duda o consulta me escriben, ¿sí? Y respondo enseguida. Voy a estar atento a lo que ustedes me envíen. Ya saben, el sábado a las 9 comienza el parcial. Tenemos 4 horas, hasta las 13 como el anterior. ¿Sí? Y bueno, después el martes que viene hacemos un cierre y bueno, hablamos también de las notas que quedan finales porque ya estamos cerrando el curso, ¿no? Qué bárbaro, ya es 24 de noviembre. Qué locura, ¿no? Este cuatrimestre se pasó más rápido que el primero. ¿Sí? Sí, sí. Sí, quizás porque, o al revés, el otro fue más largo por las adaptaciones que tuvimos que hacer, ¿no? Tal vez se trató de eso, y esta vez como estamos acostumbrados las cosas están más normales. Además ya pudimos en este cuatrimestre salir, qué sé yo, dar una vuelta, hacer algo, ¿no? Entonces, el encierro, o haber generado que el encierro sea